Entonces Jesús iba por todos lados predicando el evangelio. Y incluso cuando él se despedía en el libro de Juan, capítulo 17, les comienza a decir que él se iba a ir. Y por supuesto, con los 12 discípulos que él había capacitado, enseñándole las cosas, se pusieron tristes porque Jesús se iba. Pero él les dijo: no se preocupen, les dejaré a ustedes un ayudador, el Espíritu Santo, para que venga a ayudarles. Él les va a guiar, Él los va a edificar, les va a decir cuándo hablar, les va a decir a quién buscar. Entonces Jesús prácticamente se ocupó del reino de su Padre, haciendo lo que el Padre le había dicho. Y muchos creyeron por las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús fue llevado a la cruz, al sacrificio de la cruz. Y por supuesto, los discípulos se quedaron esperando la promesa, esperando qué pasaba. Y en los 3 días Jesús resucita. Y ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, 45 y 49, ya resucitado, fíjense, Él viene, resucita, pero viene para recordarles el reino. Les dice: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Sois testigos porque yo lo hice. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Los discípulos atónitos, ver la resurrección y que venían 2 cosas: a recordarles la predicación del reino y a recordarles que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cuán atentos pudieron haber estado los discípulos de esto, de la venida del Espíritu Santo? Y ellos desde ese tiempo comenzaron a orar, esperando la promesa, explorando la promesa. Porque sin el poder del Espíritu Santo no hay poder de Dios en la tierra. No hay poder de Cristo en la tierra. Por eso cuando cantamos bienvenido Espíritu Santo, yo siento que estamos en la espera, como aquel grupo de los 12 orando. Y en el libro de Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les vuelve a recordar esto. La expectativa suya, ¿cuál es la expectativa suya de recibir al Espíritu Santo? ¿Para qué recibir al Espíritu Santo? Y nos lo dice: para que recibamos poder.
La expectativa del Espíritu Santo es mayor que la expectativa de que Guatemala le gane a El Salvador. La expectativa del Espíritu Santo es mayor de cuánto me van a pagar hoy. La expectativa del Espíritu Santo es mejor que esperar estar en un hospital. La expectativa del Espíritu Santo es tener poder para poder demostrar que el Señor está en medio de nosotros, que Él está listo en su corazón, que está pendiente de Él, de esa expectativa. Y la expectativa se cumple, porque en el libro de Hechos se manifiesta cómo comienza la promesa a desarrollarse, cómo todos están en esa expectativa de recibir el poder, no solo para hacer las cosas que hacía Cristo, sino que para provocar la promoción del reino. Y en Hechos 2:1-4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como ustedes, como nosotros estamos unánimes juntos en un mismo sentir de que Cristo está en este lugar, de que el Padre está atento a lo que usted desea y que el Espíritu Santo está en movimiento para dar ese poder. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y según el Espíritu daba las lenguas que ellos hablasen. Remontémonos a ese tiempo. Sabe, toda esa actividad se desarrolló en un lugar alto. Hoy en día en Israel, ese lugar alto, hay un edificio que se llama el Cenáculo de Dios. Pero tiene tres aspectos importantes ahí. Hay una parte donde la iglesia judía hace un homenaje al nacimiento del rey David. Por otro lado, hay otro lugar, siempre en el cenáculo, donde los musulmanes hacen un homenaje al profeta David. Y en otro lado, la iglesia cristiana hace un homenaje a la venida del Espíritu Santo, porque se cree que en ese lugar fue donde fue la recibida del Espíritu Santo en Jerusalén. ¿Sabe? El Señor dice: venid a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Yo veo gente que está descansando, porque puede estar cansado, porque tiene sueño, pero no los vamos a despertar, porque creemos que en la iglesia venimos a descansar en el Señor. Pero imagínense ustedes el estruendo, las lenguas de fuego que hacían así, grandes, y todos viendo desde abajo como, y el gran estruendo, y entonces se juntó una multitud de gente, vinieron ahí
de otras naciones, de Persia, de Meda, de Egipto, de Asia, viendo, y estaban ellos atónitos de todo lo que estaba pasando. Y decían: hey, pero están hablando nuestra lengua. ¿Cómo ellos están hablando nuestras lenguas si nosotros somos de otros lugares? Y más de alguno dijo: es que están borrachos, porque aquellos estaban llenos del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo usted no se puede sostener en pie, porque está su grandeza, porque es su poder que lo envuelve. ¿Sabe? Se pone primero chinito el cuerpo. Imagínese usted todos aquellos hablando. Pero cuando alguien dijo: están borrachos, un discípulo, el más bravo de todos ellos, ¿quién era? Pedro. Pedro se levantó y dijo: no es que estén borrachos, no es que estén borrachos. Y quiero yo, así como Pedro imitó a Cristo, yo quiero imitar a Pedro en su discurso. Cuando usted escucha un discurso político, o cuando ustedes antes escuchaban discursos políticos, ¿qué hacía la gente? Aplaudía lo que decía. Imagínese usted ese discurso de Pedro. Y yo quiero, así como Pedro imita a Cristo, imitar a Pedro en su discurso. Él se levantó, contrariado, porque no entendían lo que era el Espíritu Santo. Los estaban confundiendo. Y dijo, poniéndose en pie alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio. Miren lo que está pasando y oíd mis palabras, porque no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que apenas es la tercera hora del día. Muy temprano para que estuvieran borrachos. Apenas la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Salvo el que invocare el Señor Jesús. Varones israelitas y de Verbo el Naranjo, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él.
como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hendisteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, dice él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, porque Él está en mi diestra. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarán de gozo con tu presencia. De manera que Pedro decía que aunque estemos nosotros muertos, que habiendo creído en Cristo, aunque estemos muertos, viviremos en la gloria de nuestro Dios. Nuestro cuerpo no será comido por gusanos, mis hermanos. Nuestro cuerpo será levantado para la presencia de Dios, para darnos vida y vida en abundancia. Decía Pedro entonces: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y esa promesa para David es promesa para nosotros, mis hermanos. Una ofrenda de palmas a nuestro Dios por su amor, por su gracia, por su bienestar para nosotros. A este Jesús, dice Pablo, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, les decía Pedro, ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios los ha hecho Señor y Cristo. La gente cayó. El discurso de Pedro tocó los corazones y les hizo recordar lo que pasó con David y la promesa para David también de resurrección. Y esa promesa es para usted y es para mí. Es para todos, para estar en un día en la presencia de Dios, como está ahora la esposa de Guillermo del Cid, descansando en los atrios del Señor, teniendo vida nueva en la patria celestial. La promesa es cierta y verdadera. Como los discípulos no podían dejar de creer lo que estaba pasando si el Espíritu vino en forma de lengua. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿y ahora qué haremos?
O sea que todos los que estaban criticando se quedaron perplejos de lo que pasó, de lo que, ¿y ahora qué hacemos? Usted no le ha preguntado al Señor, ¿y ahora qué hacemos, Señor? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa, mis hermanos? Para nosotros y para vuestros hijos. ¿Para quién? Para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Oiga, y para todos los que estaban lejos, para que el Señor llamare. O sea, aquellos que no habían conocido al Señor. Pregunto yo, ¿hay en Guatemala personas que no hayan conocido a Cristo o que no conozcan a Cristo? Hay. Los índices de violencia y de corrupción y lo que pasa en las calles es presencia misma de la ausencia del Señor. Hay muchas gentes que no tienen la gracia de levantar sus manos y de alabar al Señor. Pero ¿cómo van a tener esa gracia si no hay nadie que les haya dicho? Si no han escuchado la palabra, si no les hayan dicho, invoquen a nuestro Señor, si no les hayan presentado a Jesús, no pueden recibir esa gracia. Por eso Jesús continuaba a través de los apóstoles diciéndole, prediquen el reino, porque el Señor quiere que nadie se pierda y que todos tengan vida y vida en abundancia como nosotros la tenemos. Gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Solo con la palabra, solo con lo que dice Hechos 2:1. Solo con lo que dijo el discurso de Pedro. Y en Hechos 13:1-3 viene de nuevo la enseñanza del Señor. No solo que aprendamos a esto, ¿sabe? Los temas de Dios están relacionados con lo que hemos predicado, el Evangelio. Y el domingo pasado decía el hermano que Evangelio quiere decir buenas nuevas. Es cierto, así se conocen, pero yo fui al original, a lo que está escrito en el idioma griego. Evangelio está conformado por dos palabras, e y ve, que quiere decir lo bueno. En griego se pronuncia evangelio, pero evangelio quiere decir mensajero, el mensajero de buenas. Y sabe, la palabra mensajero, ¿quién lleva ese mensaje? La palabra mensajero también se conoce como el ángel mensajero. Y cuando hablamos del evangelio, él significa Dios. Entonces, el evangelio de Dios significa predicarlo. Pero algo me llamó tremenda la atención y me conmovió. Es que quien mensajes en la palabra de Dios
son los ángeles. En la Biblia usted conoce al ángel Gabriel. Llevaba mensajes. Conoce al ángel Rafael. Es el que sana. Todos los nombres de los ángeles implican una función que va agregado él. Entonces, el que lleva un mensaje es un ángel de Dios. Por eso hoy en día a mí me asombró esta revelación, porque Dios me dice que el que lleva el mensaje, el que tiene el don de evangelista o aquel que habla de Dios, es un mensajero de Dios. Nosotros, ¿cuántos creen ustedes que somos mensajeros de la palabra de Dios? Levanten su mano. Levanten su mano. Quiero decirles que ustedes son los ángeles de Dios. Solo las alas no les veo. Su corazón tiene que tener un deseo de volar, de transmitir, de llamar. Por eso este tema de la promoción del reino. Pro quiere decir hacia adelante. Y moción quiere decir movimiento. Entonces la promoción del reino es la promoción del reino de Jesús. Es la acción, es el movimiento, como más conocen la palabra de Dios. Y eso, ¿usted cree que es un ángel, mi hermano? No me lo grite, por favor. ¿Creen que son ángeles, mis hermanos? Son ángeles, mis hermanos. Y mire, y véase como ángel. Véase como ángel. Y sienta como ángel. Claro que vamos a andar entre el mundo natural, pero usted está investido de la palabra de Dios. Está investido del poder de Dios. Está investido de la gracia de Dios. Y aquí vemos la respuesta en Hechos, rápido, en Hechos 3:1-3. Fundaron ya, como estaba la iglesia ya creciendo, mandaron al primer viaje de misioneros a Bernabé y Saulo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y oraron, le impusieron las manos y los despidieron. Del ministerio Verbo han surgido apóstoles que se han ido a abrir sedes a varias partes: Argentina, a El Salvador, a casi toda Centroamérica, a México, a los Estados Unidos, a Europa. Los mandaron. Ahora el Señor los está mandando a ustedes. Y qué lindo que fueran lejos del país, pero está próximo a donde ustedes pueden ir. Está su familia, está su trabajo, está su colonia, está su vecino, su hermano, su cuñado, su suegra. Dios los está mandando para ellos. Pregunto yo, ¿tenemos la gracia de Dios? ¿Tenemos la gracia de Dios? ¿Tenemos el poder? Sí, tenemos el poder. Tenemos la disposición para esto.
Hay elementos básicos de la iglesia de Hechos. En 2:42, la vida de los primeros cristianos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y sabe cuál era la iglesia en aquel día? El hogar de Lázaro, el hogar de Bernabé, el hogar de cada uno de los discípulos o de los que seguían. Y ahí en secreto, porque eran perseguidos tanto por romanos como judíos, hablaban del Señor resucitado. Y muchos creyeron, saliendo de un pequeño país, de una pequeña región que era Israel, llegaron hasta el África, llegaron al Asia Mayor, llegaron a toda Europa. Eso hicieron ellos. El libro de los Hechos entonces nos enseña lo que Jesús y los apóstoles hicieron por nosotros. En Hechos 4, 32, 35. Y la multitud de los que habían creído era un corazón. Mire, aquí habla multitud, porque ya se habían convertido los 3,000, más otros en cada discurso. Fue creciendo la iglesia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundaban, gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían lo suplían entre todos. Y los que tenían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Mire, esta iglesia es la iglesia de nosotros. Por supuesto, la iglesia de Jesús. Y nos las ha encargado a nosotros. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Y qué alegría en la iglesia, en el hogar, donde compartimos el pan juntos. Y qué alegría cuando nos reunimos en esto. Aun cuando yo me pego al internet para escuchar a una de las iglesias, también me gozo, disfruto. Yo veo que a través de esta iglesia que está por internet han venido otros. Y cuántos más nosotros que tenemos la oportunidad de estar juntos en una casa, en donde por lo menos tenemos 2 vecinos a los lados, otros vecinos enfrente, y podemos seguir predicando, alabando al Señor. Y en la medida que las iglesias en el hogar se multipliquen, así también la iglesia crece como creció en el tiempo de los apóstoles. La iglesia del libro de los Hechos procuró preservar entonces oración
y vida de alabanza a Dios. La iglesia compartía bienes para suplir necesidades de hermanos en la fe. En la iglesia se hacían señales y milagros. ¿Sabe? En esta iglesia, por internet, algunos hermanos dieron el testimonio y se oyeron milagros de lo que eran antes y de los que son ahora. Esa transformación. Le pregunta a usted, ¿ha recibido milagros del Señor? ¿Ha recibido milagros del Señor? ¿Ha recibido su paz? ¿Ha recibido su gozo? ¿Ha recibido su amor? Su sanidad, sus enseñanzas. Por eso Él es digno de alabar a nuestro Dios. Se predicaba la doctrina apostólica, la comunión unos con otros. Mire, dele un abrazo así a su vecino ahí sentado. Somos uno en el Señor. Somos uno, una comunión en Cristo, en nuestro Dios y Salvador. Somos unos en el Señor, pero somos unos fuertes en alabanza, en victoria y a predicar el Evangelio. Partían el pan en sus casas. La iglesia de los Hechos, maravillosa. Jesús nos comisionó para continuar con su plan de predicar el Evangelio del reino de Dios a todo ser humano, capacitándonos para la tarea con la obra del Espíritu Santo. Es cierto que los que van a ser salvos son llamados por Dios y Él decide quién va a ser salvo. Pero Él dice que nosotros podemos ser sus colaboradores para que aquellos que Él quiere que sean salvos porque usted les predicó el Evangelio. Perseveremos en practicar los elementos característicos de la iglesia del libro de los Hechos, que podemos ver como modelo para nosotros.